Si queremos ubicar un punto en el eje de 3 dimensiones, eso lo podemos describir usando las coordenadas cartesianas x y z. Vamos a tener un vector que sale del origen, que lo vamos a llamar R. Cuando es un vector, generalmente vamos a ponerle una línea en general, pero y cuando no lo tenga vamos a estar hablando de su magnitud. Este R va a ser el vector que sale del origen hasta el punto que queremos ubicar, y lo vamos a escribir en función de x y z como x por el vector unitario en la dirección x, que es el x versor, más y por y versor más z por z versor. Entonces el x y z versor lo podemos tomar como el 1, 0, 0, el y versor como el 0, 1, 0 y el z versor como el 0, 0, 1. De esta forma entonces podríamos ubicar cualquier punto en el plano donde el x nos va a dar cuánto tiene justamente en x. Si este punto es el 5, 4, 2, entonces vamos a tener 5, esto sería 5 por el 1, 0, 0, más 4, que es el y, x, y, z, que es el 0, 1, 0, más 2 por el 0, 0, 1. Entonces, esto es igual entonces a 5, 0, 0, esto es 0, 4, 0 y esto es 0, 0, 2. Sumando componente a componente queda justamente el 5, 4, 2. Por lo tanto, expresar este punto de esta forma son formas equivalentes. El vector R entonces queda expresado de esa forma, y de la misma forma que podemos tener el vector, el versor x, versor z y versor y, que es irrelevante en dónde lo estoy poniendo porque nos da la dirección. En este caso podemos tener también uno que nos dé la dirección de R. Ese R versor nos da la dirección en la que está el vector posición, que es lo que es este R que tenemos acá, es el vector de posición. Entonces el R versor nos da la dirección en que está el vector posición. El módulo de R va a venir dado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto es una generalización de cuando estábamos en 2 dimensiones. Teníamos, por ejemplo, solo x e y como ejes, y si teníamos un punto, entonces lo podíamos obtener mediante Pitágoras. Teníamos y esto es x, hasta acá es x y hasta acá es y, o pongámosle otro nombre, x1 y 1 para no confundir con los ejes, y entonces esto, que es la hipotenusa de este triángulo, que lo podríamos tomar también como un R va a ser igual, o R al cuadrado es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, por lo tanto, R es la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo, nada más que con una dimensión más. Entonces esto es la magnitud o el módulo de R, y entonces tenemos que el R versor va a ser igual al vector R dividido el módulo de R. Módulo de R es todo esto, x versor más y versor más z versor dividido raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y entonces lo que tenemos es el vector y le sacamos su módulo, nos queda entonces el vector que está en la dirección de R, pero como lo dividimos por su magnitud, ahora vale de magnitud 1. Entonces R versor, si el vector R
todo esto, como dijimos acá, vale la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Cuando lo dividamos por eso, tenemos que la magnitud tiene que ser 1 y está en la dirección de R, por lo tanto es el R versor, que es el vector unitario en la dirección de R. De forma similar uno puede armarse un vector desplazamiento infinitesimal. Eso es un vector que vaya de x y z, un punto x y z cualquiera, a x más de x, y más de y, z más de z. Estos diferenciales son pequeños desplazamientos que uno puede hacer, de modo entonces que uno se arma un diferencial L, que este va a ser el vector de desplazamiento infinitesimal, que va a ser dx, x versor más dy, y versor más de z, z versor. La idea entonces es la misma, la única diferencia es que estamos tomando valores muy chicos para las magnitudes que estamos tomando para cada dirección. En este caso también, para tener bien la idea, podemos también haberlo llamado diferencial R. Entonces, en electrodinámica es muy frecuente encontrarse con problemas que tienen que ver con dos puntos. Típicamente, un punto que vamos a llamar el punto fuente, que lo identificamos con un vector apuntándolo, que llamamos R', donde puede haber, por ejemplo, una carga eléctrica, y un punto de campo, que acá está identificado como el vector R, en el cual uno puede, por ejemplo, calcular un campo magnético eléctrico. Y tenemos este R cursiva, que es un vector separación. Este vector separación va a ser R menos R', y su magnitud va a ser el módulo de R menos R'. Módulo en el sentido, por supuesto, que estamos tomando. Si bien la notación acá no usamos notación así, pero es lo mismo que si hubiéramos puesto las dos barras. Acá las dos barras tienen más sentido porque uno puede dar vuelta a R con R' y el resultado sigue siendo lo mismo. Acá vamos a poner, y si bien no siempre voy a poner las líneas arriba, pero es importante por lo menos saber al principio aclarar bien dónde tenemos un vector y dónde no. De la misma forma que hicimos con el vector posición, este vector de separación tiene su versor de dirección, que viene dado por el vector R sobre el módulo de R, que es obviamente R menos R' sobre el módulo de R menos R'. Y en coordenadas cartesianas tenemos x menos x', versor x más y menos y', versor y más z menos z', versor z. O sea que es lo mismo, nada más que estamos tomando R y otro R', que cada uno lo puede caracterizar como X y Z, y con X' y Z' el R'. De la misma forma entonces tenemos que el módulo de R menos R' es X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado, y entonces el R versor queda X menos X', versor X, más Y menos Y', versor Y, más Z menos Z', versor Z, todo sobre esto. X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z', todo al cuadrado, y todo raíz, voy a poner todo a lo medio, que es lo mismo que esta raíz. Por ejemplo, supongamos que queremos ver el vector separación entre el punto 287, que es el punto fuente, y el punto de campo 468. Entonces, vamos a ver quién es entonces el vector separación primero. Esto es, si esto es R' y esto es R,
Entonces es 4 menos 2 en x versor, ¿no? Era x menos x', y menos y', z menos z', 4 menos 2 en x versor, más 8 menos 6 y versor, más, estábamos al revés, 6 menos 8 es en y versor, más 8 menos 7 z versor. Esto entonces nos da el vector que lo voy a expresar así, 2 menos 2, 1. Esto es el vector separación. Entonces esto es 2, esto es lo que es menos 2, esto es 1, esto es lo que habíamos llamado entonces x menos x', y menos y', z menos z'. Entonces, ¿qué es en la magnitud de R? Que digamos como R menos R' módulo. Esto es entonces la raíz de x menos x' al cuadrado. Estas cosas por suerte ya las tenemos calculadas. Tenemos x menos x', y ya sabemos que es 2. Eso al cuadrado. Más menos 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Vamos a ponerlo a la 1 medio. Esto es igual entonces a 4 más 4 más 1 a la 1 medio. Esto es igual a raíz de 9, que es 3. Finalmente, el vector separación unitario, el versor, que es lo que ya tuvimos, o sea, es el vector R sobre el módulo de R. Por suerte ya tenemos ambos hechos, 2 menos 2, 1 sobre 3. Eso entonces lo podemos escribir también de esta forma. 2 tercios x versor menos 2 tercios y versor más 1 tercio z versor. Esto es entonces el vector, el versor R de separación. Uno puede chequear entonces que la magnitud del versor R de separación va a ser sumar al cuadrado cada cosa, 4 novenos más 4 novenos más un noveno, que es 9 novenos, que es igual a 1. Es un vector entonces unitario de magnitud 1.